cuando se termine yo os puedo enviar un link y la tenéis para revisar y todo esto, y al mismo tiempo se la podemos enviar a las 2 personas que han notificado que no podrían estar. En cualquier momento interrumpís, como somos poquitos, no tenéis ni que levantar la mano, casi que abrís micrófono o como vosotros veáis, ¿no? Si os parece. Entonces, la idea de hoy, de la sesión de hoy, es una sesión un poquito larga, pero bueno, se trata de lo siguiente. Como suponemos que no conocéis el sistema de transcripción de documentos que manejamos, porque es de una red internacional que tiene mucho prestigio y seguimiento, no solo en Europa, también en América, pero bueno, que es más bien estrictamente filológico, que se llama la red Carta. El proceso ideal y completo sería tener una documentación, transcribirla conforme a esos criterios. Hasta ahí, digamos, sería la vieja usanza, ¿no? Transcribir a mano o a ordenador, etcétera. Pero el paso más que os queremos proponer y sobre todo que es lo que os queremos enseñar es cómo hacer un tratamiento de esa documentación propio de lo que hoy se llaman las humanidades digitales, para que sepáis un poco por dónde van hoy las cosas cuando se trabaja con corpus y en concreto con corpus para un uso lingüístico, ¿no? Para los filólogos nos interesa mucho que la transcripción de un documento sea lo más exacta posible al original, porque ahí nos da la información de letras, de grafías, signos, etcétera, que para nosotros tienen un valor a la hora de describir la lengua en un determinado momento. Por supuesto, tener la transcripción está muy bien, pero hoy tenemos medios que nos permiten hacer un análisis, o sea, disponer esos materiales de forma que podamos hacer un análisis del tipo que sea, ahora de muchos tipos, de enfoques o de estudios estrictamente lingüísticos, de tipo social, etiquetado, etcétera. Eso ya se despliega todo un mundo, ¿no? Y entonces es un poco lo que hoy se está haciendo con ese material, pues también para poder manejar un cierto volumen de texto, etcétera, ¿no? Entonces, el planteamiento que os vamos a hacer es, bueno, explicaros un poquito esta parte previa, ¿no? Brevemente, y sobre todo que veáis cómo se trabaja o cómo se tratan esos textos en la base de datos, en concreto, en la que tenemos nosotros de textos de documentación cubana del siglo XIX. Porque vuestro trabajo será, por supuesto, yo os enseño a transcribir en el momento en que queráis y os enviaré los criterios de transcripción para que lo tengáis presente, pero esos criterios de transcripción tal cual os van a resultar así, si os lo doy hoy, un poquito áridos. Entonces casi preferimos que veáis qué hacemos con los textos, porque ahí vais a trabajar vosotros y vais a verlo, ¿no? Y en cualquier momento, cuando ya os sintáis más seguros con ese proceso, empezamos a transcribir, os enseño, de manera que al final de las prácticas vuestras, Paulina y Adrián, o del trabajo como asistentes honorarios de Camila, Manuel y Adiane, pues sepáis hacer el recorrido completo, desde la captación del documento y el tratamiento, digamos, de transcripción hasta lo que implica incorporarlo a una base de datos con unos programas específicos, ¿no? Entonces, vamos a ir a ello, vamos a estar una hora y media, un poquito menos. La profesora Leire tiene a las 10, ¿no? Leire, tienes tú algo más o Sí, menos, ¿no? Tienes ya tus sí, tutorías, exacto. sí, sí. Y con idea de que ya podáis empezar a trabajar. Y en cuanto a las prácticas, vamos, en cuanto al trabajo, pues os haremos un encargo, que irá, digamos, ganando en complejidad para que tengamos entregas periódicas. Pero vamos, eso, si queréis, lo explico al final, porque si Leire se tiene que marchar, pues esa parte ya la podemos concretar después si tenéis tiempo y si no, pues ya hacemos la distribución por correo, ¿vale? Pues Leire, no tomo más tiempo para que tú puedas hacer la explicación de esta parte. Muy bien. Aquí tengo que permitir Ah, aquí mira, Adrián, ordenador. bienvenido. Estamos grabando la sesión, ¿eh? Para que... Vale, ¿veis mi pantalla? Sí, yo la Sí. veo.
Perfecto. Bueno, pues tal y como ha avanzado Eva en esta introducción, la idea de este seminario es hacer un recorrido por el trasfondo del trabajo filológico y de edición digital que estamos llevando a cabo en el proyecto de Cuba 19 para poder construir este corpus, que es el corpus documental y hemerográfico de la Cuba del 900, CODECUN, y un poco también para explicaros cómo es el proceso para, en definitiva, llegar a tener algo como lo que estáis viendo en pantalla. Voy a empezar aparentemente la casa por el tejado, pero después de enseñaros el resultado final voy a hacer todo el recorrido de forma ordenada. Pero quería que vierais lo que construimos, ¿no? Es decir, nosotras tenemos piezas documentales de este tipo, de tipologías pues diversas, de cartas, de notas, de otros materiales que iréis reconociendo e identificando en estos meses de prácticas. Y bueno, pues tenemos estas imágenes, estos facsímiles, y nuestro objetivo es, como decía Eva, realizar una transcripción paleográfica que sea lo más fiel posible a las características formales de disposición del texto y de la representación de las grafías que tenemos en el documento original, representando por lo tanto abreviaturas, representando por lo tanto también esa distribución en márgenes o en encabezamientos o en secuencias que están omitidas explícitamente, borrones, tachados, etcétera, con todo un tipo de casuística bastante bien establecido en esos criterios de edición de la red Carta que también mencionaba la profesora Eva. Entonces, bueno, hacemos un proceso de transcripción que es en realidad lo que estáis viendo en este lado de la pantalla. Y nuestro objetivo segundo es el de representar esa transcripción paleográfica con unos criterios críticos, es decir, hacer una edición crítica, aunque para nuestro corpus esta presentación crítica no va a ser la que se ha entendido tradicionalmente o se entiende tradicionalmente en la red Carta, sino más bien una modernización. Pues estamos ya con textos del siglo XIX, con además una necesidad también de en un futuro lematizar el corpus, así que, bueno, lo que queremos conseguir con esta segunda versión, he clicado aquí en presentación crítica, pues es precisamente la de ofrecer al investigador, quizá no con un perfil tan filológico como aquel que analiza las transcripciones paleográficas, sino pues una versión modernizada donde, bueno, pues el acceso a grafías y a la lengua de la carta o del texto que hemos editado pues sea más asequible, ¿no? Bueno, volveré a esta pantalla después para enseñaros todo lo que hay que hacer para construir esto que tenemos aquí con su imagen y con su texto, pero como os decía, para construir la historia por el principio voy a hacer una pequeña presentación, ¿no? Como decía Eva, podéis interrumpir. Yo, por desgracia, no os estoy viendo. O sea, la verdad que en Blackboard no consigo ver las caras. No me voy a detener ahora en esta configuración, pero en cualquier momento, si hubiera algo que no quede claro, algo que os haya suscitado alguna pregunta, algo que, lo que sea, me podéis detener y decirlo oralmente y yo respondo lo que necesitéis. Vamos a hacer este recorrido. Vamos a hacer una breve introducción por la edición con criterios Carta, que implica seguir los criterios Carta, sin entrar en mucho detalle, pero sí al menos para saber cuáles son nuestros propósitos editoriales. En segundo lugar, entraremos en el bloque pues quizá más importante de edición digital, ¿no? Pues para qué construimos o realizamos una edición digital, qué lenguajes tenemos a nuestra disposición, ¿no? Y nos centraremos en los que utilizamos, que es XML, TEI, y en particular pues hablaremos de los procesos que ha habido pues para migrar todo este trabajo que tradicionalmente se ha hecho en un lenguaje no digital
ahora aclararemos qué significa este concepto de digital o en qué sentido lo estoy utilizando, ¿no? Y me referiré pues a dos proyectos un poco para comprender el razonamiento por el que finalmente nuestro corpus de Cuba lo hemos construido en TEITOC. ¿De acuerdo? Hablaremos de ese proyecto Carta TEI, de cuáles fueron los avances y de cómo todos esos avances se acabaron volcando en esta plataforma y hablaremos sobre su propia naturaleza. Entonces, como decía Eva, nuestro grupo, en nuestro corpus se inserta en una red internacional que ha establecido desde hace ya 20 años o algo más una serie de criterios para poder editar los documentos de épocas muy diferentes, documentos hispánicos, producidos pues desde finales del siglo XII hasta pues prácticamente el siglo XIX, incluso el XX, pues unos criterios que sirven para representar con mucha exhaustividad los aspectos filológicos que son importantes para un filólogo. Me refiero pues a cuestiones de grafías, me refiero a cuestiones de esa disposición del texto y de toda la información que podemos extraer de esa distribución. Me refiero también a cuestiones más de tipo morfosintáctico, léxico, y todo ello hay que representarlo con una serie de convenciones. Bueno, esta red podéis, si queréis entrar en la URL, podéis entrar en Red Carta para ver un poco sobre su historia. Yo aquí haré una síntesis, ¿no? Se constituyó en 2005 con ese propósito, ¿no? Establecer una metodología común para editar los textos documentales en castellano. Empezó con esa finalidad, la de trabajar con textos de archivo, pues para la edición de textos de otra naturaleza, de textos más literarios. Había habido y sigue habiendo otras tendencias y otras necesidades, ¿no? Entonces, bueno, el foco estuvo puesto especialmente en textos documentales, pero es cierto que desde los últimos 10 años incluso ha habido textos literarios y de otras tipologías que también han seguido esta misma metodología y estos mismos criterios. Y una vez establecida esa metodología y establecida esos criterios de representación del documento, que es una representación triple en el sentido de que el investigador debe proporcionar al lector o al usuario, al interesado en ese material, tres tipos de presentaciones. Por un lado, la versión facsimilar, que es la imagen del documento, la transcripción paleográfica, donde uno debe ser fiel a los rasgos gráfico-paleográficos y fonéticos, ¿no? del texto, y en tercer lugar la versión crítica, ¿no? Donde el investigador que está editando el documento toma partido y decide una serie de cuestiones mucho más relacionadas, ¿no? con lo meramente fonético, morfosintáctico, del discurso, de la puntuación, etcétera, etcétera. Pues bien, una vez hecha toda ese marco teórico y ese marco de partida, pues el objetivo de la red Carta era crear un corpus virtual que efectivamente está disponible en Internet para todos los investigadores y que, bueno, pues actualmente más de 20 grupos de investigación nutren de nuevos documentos esta base, ¿no? ese gran corpus. Es verdad que lo que a día de hoy se puede ver en Internet es una versión no actualizada, pues este corpus está migrando a un nuevo entorno y hasta que no se haga la migración no se volcarán las novedades. Entonces, aquí ¿no? Son sobre todo textos documentales o archivísticos, ¿no? Los que conocemos con esa etiqueta, ¿no? Entonces hay desde textos notariales, cancillerescos, judiciales, municipales, hasta cartas y textos pues de índole mucho más particular, ¿no? Nuestro corpus se inserta, me refiero al corpus Codecum, se inserta mucho más en este último apartado, pues todo lo que encontramos está relacionado con lo que un individuo escribe a un colectivo o a otro individuo. Lo interesante de este tipo de documentos es que muestran usos lingüísticos, gráficos,
morfosintácticos, que son genuinos y que son originales, ¿no? De hablantes alfabetizados, pero no siempre hablantes alfabetizados, incluso de personas semicultas, semihábiles. Ahí se han podido hacer en los últimos años, gracias a corpus como este, el Corpus Carta, estudios muy interesantes, ¿no? Sobre cómo manos menos hábiles tomaban la pluma, ¿no? Y escribían, y ahora en este corpus pues la profesora Eva ya ha publicado algunos trabajos y vendrán más en un futuro, ¿no? De cómo las condiciones en las que se escriben los documentos también hacen esas condiciones provocan una serie de características materiales y escriturales en la propia en ese material que analizamos. Lo bonito y lo bueno de estos documentos, de estos textos archivísticos, es que suelen tener una fecha y un lugar, generalmente, salvo que haya algún deterioro o salvo que no se haya dispuesto a esa información, lo cual filológicamente pues nos da la certeza o la seguridad de estar analizando una serie de características atribuidas a un lugar, a una fecha y a un individuo en particular. ¿De acuerdo? Bueno, con este escenario, además ya os lo ha adelantado Eva, vuestro trabajo de transcripción no va a ser ahora inmediato, es un campo apasionante el de hacer edición de textos antiguos, requiere de un tiempo, de una formación, de acostumbrarse incluso a un tipo de letra diferente para cada época. Entonces, bueno, tenéis ahí a vuestra disposición los criterios Carta en versión digital, que están subidos en la propia página de la red Carta, y seguro que en estos meses podréis familiarizaros o más adelante lo podréis hacer. Vamos al segundo bloque, al más extenso, que lo dedico a esto que llamamos edición digital. Pero con edición digital, en realidad nos debemos hacer una pregunta que es básica, a la que yo misma me he referido, ¿no? Cuando he hecho la comparación entre cuando no trabajábamos en un entorno digital y ahora que trabajamos en un entorno digital. Y yo misma me estaba refiriendo con no digital a un entorno tipo edición en Word o en edición en un procesador de texto que no tenga un lenguaje de marcado, ¿no? Porque ya yo misma estaba definiendo el concepto de digital en ese sentido. Es que fijaos, digital no solo es este texto codificado al que aspiramos desde hace un tiempo y es lo que está detrás de esa página con la que empecé mi exposición, ¿no? Entonces, un texto digital puede ser sinónimo de un texto codificado, en el sentido de un texto que está marcado con un metalenguaje que permite ese metalenguaje rescatar información no solo de tipo formal, sino de tipo semántico, ¿no? Entonces puedo saber a partir de estas marcas pues que el inicio de un documento está compuesto de un saludo, porque aquí hay una marca que está indicando que hay un segmento que he denominado saludo, así con otra serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una abreviatura que yo he marcado con una serie de elementos de marcaje que indican esa información. Pero es que texto digital es el resultado de esta digitalización, es decir, de ir a un archivo y de obtener pues una imagen en JPG o en TIFF, ¿no? Que es lo que pues tenemos en B, ¿no? Aquí en esta siguiente imagen. Pero texto digital también es esto, que es a lo que me refería como texto plano, ¿no? Un documento de Word es un documento que obviamente tiene un XML por detrás y tiene una hoja de estilo por detrás, pero no tiene esa información semántica que sí puedo rescatar a partir del marcaje con XML o con otros lenguajes que podríamos utilizar, ¿no? En la última de las imágenes. Así que cuando hablamos de digital, pues estamos refiriéndonos en realidad a algo muy, muy general. Desde una imagen que no podemos procesar, sé que hay OCRs que pueden procesar el contenido de PDFs o de JPGs, difícil para textos antiguos, para imágenes que contienen letras a las que los procesadores actuales y vamos,
el OCR actual no está acostumbrada, a pesar de que ya hay plataformas que nos están tomando un poco la vuelta, ¿no? Y hay programas que empiezan a construir patrones de identificación de tipos de letras, especialmente pues como la que tenéis aquí en pantalla, una gótica, pero bueno, si les pasáramos los textos del proyecto que tenemos en marcha, ¿no? Sobre Cuba en el siglo XIX, pues ninguna de esas herramientas que están automatizando la posibilidad de leer directamente el facsímil conseguirían, porque ni siquiera hay líneas rectas, ni siquiera hay una pauta, ni siquiera hay una letra que sea homogénea, por lo tanto eso se dificulta muchísimo el proceso. Creo que estáis escribiendo algo en el chat. Eva, si hubiera algo... Leire, solamente les he avisado que arriba a la izquierda hay una lupa, porque la parte, en la presentación anterior, en la parte Sí. de la derecha no se veía el XML. Entonces, que ellos pueden ampliar la pantalla tuya con la lupa, es lo único que he comentado. Vale. Sí, Vale. nada. Entonces, bueno, pues prosigo. Entonces, fijaos, después de esta breve reflexión, ¿no? Pues con texto digital, en todo momento nos vamos a referir a un texto marcado, ¿no? En el sentido de que ese texto contiene una información que es distinta a los propios caracteres del texto, ¿no? Y esa información, como veíamos antes, pues nos permite identificar características físicas, semánticas y, sobre todo, lo mejor, es que nos permite, a su vez, procesar toda esa información y realizar estudios de tipo muy diverso, ¿no? Es decir, dependiendo de lo que hayamos marcado, podremos extraer y realizar investigaciones de cortes bastante interesantes, lingüísticos, históricas, de todo tipo, ¿no? ¿Qué podemos marcar? Pues ya lo he respondido en realidad antes. Podemos marcar absolutamente todo lo que queramos, todo lo que sea relevante para nuestro proyecto. Es decir, podremos marcar estructuras del texto. Todas esas partes que en algún punto serán rentables pues, para conocer mejor la tipología que tenemos entre manos, ¿no? Es decir, las cartas tienen siempre una configuración, pero no siempre esa configuración se respeta y hay una serie de transiciones. Si a mí me interesa hacer una descripción cronológica de cómo son las cartas desde ese punto de vista, pues tendré que marcar esa información para poder hacer un estudio concreto y preciso de esas cuestiones. Pero me podrán interesar quizá cuestiones más de tipo semántico. El corpus que tenemos entre manos, ¿no? Pues nos interesa mucho cómo se representan una serie de cuestiones, la identidad del negro, cómo se identifica al enemigo. Bueno, pues esas cuestiones se pueden marcar con una serie de anotaciones específicas para esa cuestión semántica. U otras informaciones, ¿no? Me podrá interesar la gramática, me podrá interesar la información sobre las personas o los lugares y las fechas para hacer índices con esas informaciones. Obviamente, cada proyecto implicará un planteamiento inicial, una planificación inicial, ¿no? Dependiendo de cuáles sean los materiales de partida, fijaremos unos objetivos y dependiendo de cuáles sean nuestros objetivos, pues marcaremos a su vez una serie de elementos que en un futuro pues marcaremos digitalmente, ¿no? Pues es importante, ¿no? Responder a esas cuestiones de planificación inicial pues para también organizar y hacer un cronograma más o menos adecuado al tiempo que uno dispone a la hora de construir un proyecto. En cuanto a los lenguajes para crear una edición digital, bueno, los más convencionales a día de hoy en el ámbito de las humanidades son el uso de las marcas que ofrece el consorcio TEI, que son unas marcas basadas básicamente en el lenguaje XML. Voy a hacer un repaso rápido sobre XML y TEI. XML sabéis que es un metalenguaje informático que representa el código de etiquetas que después puede aplicarse a otros sistemas de marcación. Es decir, en HTML el punto de partida es un código XML que se dirige hacia ese entorno web, ¿no? Y
de ahí viene el XHTML. Pues el TEI es exactamente lo mismo. Hablaré después en concreto sobre qué es TEI. Bueno, sabéis que XML es el heredero, es una simplificación de SGML que empezó a utilizarse en el ámbito militar estadounidense para transferir información, ¿no? Y las cuestiones más importantes y las ventajas fundamentales de este lenguaje de XML, bueno, es que es simple, flexible y que el humano lo puede leer. En segundo lugar, la segunda de las ventajas es que es independiente de cualquier software, es decir, no depende de la vida, de la duración, ¿no? de cada uno de esos programas que tenemos que utilizar y que dependemos de actualizaciones, etc. El XML está detrás de todo ello y es independiente a esas vicisitudes. Y por otro lado, bueno, pues es un lenguaje de marcado, un metalenguaje que es muy favorece, ¿no?, el intercambio de información digital a largo plazo. Está muy enfocado este lenguaje a la preservación, ¿no? De hecho, todas las bibliotecas digitales pues tienen ese metalenguaje por detrás. Bueno, pues como todo lenguaje tiene una serie de reglas, ¿no? Reglas de corte morfológico y sintáctico, ¿no? Todo para los lingüistas nos es algo muy familiar, ¿no? Pero yo creo que esto es fácil de reconocer desde cualquier ámbito. Para poder funcionar debe seguir una serie de patrones, ¿no? La primera de las ideas es que el XML es extensible. ¿Esto qué quiere decir? El XML, hay una serie de etiquetas que están disponibles y son generales, pero esas etiquetas no quiere decir que sean las únicas y un listado cerrado. Es decir, yo, dependiendo de la necesidad que tenga para construir mi documento en XML, podré extender, podré editar, personalizar esas etiquetas para reflejar la información que a mí me interesa. Eso es algo muy positivo. En segundo lugar, pues el XML, como os decía, pues tiene que estar bien formado desde el punto de vista de la sintaxis y de la morfología. Hay una serie de reglas, son muy poquitas, las vamos a ver ahora, que deben cumplirse siempre. Y después el XML puede ser y tiene que ser validado por otros lenguajes que están por encima del XML, ¿no? Pues el CSS y otro tipo de lenguajes, ¿no?, que hacen que eso que hemos codificado pueda ser leído por la máquina y pueda ser transformado a algo operativo sin esos códigos, ¿no? Es decir, cuando nosotros, de hecho, eso lo podéis hacer ahora mientras me escucháis, podéis pedir en cualquier página web, en cualquier en Firefox o en Safari o en Chrome, podéis pedir, por favor, que os den de vuelta el código, ¿no? Y lo que vosotros estáis viendo en una página acomodada, bonita, imágenes con texto dispuesto en columnas, etcétera, todo eso tiene por detrás un XML bien formado y validado según unos patrones que el programador ha fijado. Entonces, ¿cuál es la estructura básica de las etiquetas, de estos tags? Bueno, pues todos los elementos que queremos marcar, todo ese contenido que para mí es importante, lo tengo que encerrar, ¿no?, entre una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, ¿de acuerdo? La etiqueta o elemento o tag en realidad, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo que un contenido es un elemento al que yo le puedo dar un atributo y ese elemento se cierra cuando el contenido ya ha cambiado y ya no me importa seguir hablando sobre ello. Entonces, bueno, esto es una cuestión morfológica muy básica. Todo lo que se abre debe cerrarse y debe poder incluir, ¿no?, esta información, este valor añadido, ¿no?, para darle un atributo, darle una característica, un valor en concreto a ese contenido. Cuestiones de ortografía y morfología, seguimos en esa línea. Bueno, es sensible XML a las mayúsculas y minúsculas, es decir, si mi etiqueta de punto de partida es con mayúscula, pues siempre la tendré que representar con mayúsculas. Si es siempre en minúscula, será siempre en minúscula, porque si no, ese otro lenguaje que va a intentar leer el XML no va a saber cómo hacerlo.
hay una serie de signos que son los tres que tenéis aquí, ¿no? Las llaves angulares y el signo del ampersand, que el XML no los lee, un archivo XML da error siempre que se encuentre con estos tres elementos, pues que debemos escapar. Escapar en el sentido de que siempre que quiera poner un elemento de apertura o cierre de estas llaves, pues lo escribiré de esta forma, o si quiero escribir un ampersand, pues lo escribiré así. Por supuesto, hay etiquetas que no requieren de apertura y de cierre, que son etiquetas vacías, que me permiten incluir alguna información eh, en código que sea de tipo, bueno, de semántico o formal muy importante, pero que no requiera encerrar entre un elemento y otro un contenido. Y aquí viene casi lo más importante. Todas las etiquetas, todos los elementos están organizados en forma de árbol. Es decir, puede haber un único elemento, pero sobre todo lo que habrá es elementos dentro de otros. Es decir, tiene que producirse una estructura como la caja de muñecas rusas, ¿no? Es decir, una dentro de la otra y no podemos entrar en la siguiente sin haber cerrado la anterior correctamente y en el orden en el que se ha abierto. Todo ello, si lo hacemos correctamente, pues nos llevará a tener un documento XML bien formado. ¿De acuerdo? Bien formado quiere decir que está bien expresado según la gramática en XML. Estas cuestiones que hemos visto anteriormente, ya os dije que eran muy poquitas. Y bueno, lo fundamental es que tienen que estar las etiquetas bien anidadas, ¿no? No se puede cerrar en el orden inverso al cómo se ha abierto. ¿Vale? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, bueno, pues un XML será siempre validado, ¿no? Por ese otro esquema, por ese otro lenguaje que nos permitirá convertir ese documento lleno de marcas y lleno de contenido demarcado en un entorno más amable. La buena noticia de todo esto es que vosotros en los meses que vais a trabajar para el proyecto no vais a tener que introducir código, salvo en ocasiones muy contadas, y lo haréis siempre con nuestra guía. Pero nos parecía importante hacer este recorrido inicial, pues para saber lo que hay detrás de todo lo que vosotros vais a ir viendo y todo lo que vemos cualquiera de nosotras, Eva o yo, cuando trabajamos en la base de datos. Entonces, claro, XML es un lenguaje que alimenta todo lo digital, y en los años 90, en principios de los 2000, un grupo de investigadores del área de humanidades pensó en que sería muy necesario y bastante positivo poder utilizar este lenguaje XML directamente especializado para los textos producidos en todas las disciplinas de humanidades, sean textos con orientación filológica, histórica, sean textos de arte, de música, de un montón de disciplinas que confluyen, ¿no? en este campo tan amplio, ¿no? de las humanidades. Entonces, bueno, ya os digo, hace 30 años, ¿no? Un grupo de investigadores se unió, se organizó en un consorcio que conocemos como TEI, y bueno, un poco como en la misma línea, salvando todas las distancias de lo que se hizo en la red Carta que vimos al principio, pues se unió para crear un conjunto de estándares, ¿no? de etiquetas y de herramientas para poder aplicarlas a los textos producidos en esta área de humanidades. Entonces, lo que produjeron y lo que siguen produciendo, porque este consorcio sigue en vigor y de hecho cada pocos meses salen nuevas actualizaciones y nuevas versiones para poder mejorar todo el trabajo de edición digital, y también salen nuevas actualizaciones de programas que permiten realizar ese marcado y sobre todo la explotación de ese contenido. Pues el primer objetivo fue crear una guideline, una guía de edición digital, todo expresado en TEI. Entonces, voy directamente a esta captura de pantalla por la que vosotros después podéis navegar si entráis en la página del consorcio TEI.
no es ni siquiera la captura de la última versión, pero solo me interesaba pues, que vierais, ¿no? Cuál es la estructura de una guía de TEI, ¿no? Bueno, están producidas en muchos idiomas y en estas guías se expresa en lenguaje de XML TEI absolutamente todas las necesidades que un investigador que está, por ejemplo, editando textos en verso puede tener. O un investigador que está haciendo descripción de manuscritos puede tener. O un investigador que está realizando un aparato crítico pueda tener a la hora de hacer uso de TEI. Entonces, cuando uno entra en cada uno de estos bloques, lo que se encuentra es con una serie de propuestas de etiquetas específicas para marcar cuestiones relacionadas con pues, descripción del manuscrito. Y aquí pues, nos encontraremos con cuestiones pues, no solo de data, sino también de características materiales, del lugar de donde procede ese manuscrito, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, en orden cronológico tenemos un consorcio a nivel internacional que en el mundo hispánico no se introduce pues, de forma consistente hasta los años 2010, aunque ya había investigadores en los años 2000 que de forma muy aislada en el mundo hispánico ya trabajaban y buscaban la solución, ¿no?, en este entorno digital. Pero a nivel de proyecto grande, hasta los años 2010 no hubo un colectivo que se dedicara, ¿no?, a investigar y ver las posibilidades de incluir este lenguaje en el trabajo que ya se realizaba en un entorno no digital, no marcado. ¿De acuerdo? Y esto se hizo dentro del seno de la red Carta. Dentro de la red Carta hubo una inquietud de que se estaba creando un corpus muy grande con muchos proyectos, ¿no? En los años 2010 no eran 20 proyectos ni 20 grupos de investigación, igual eran 15, pero ya eran muchos los materiales que se estaban trabajando y bueno, había una preocupación sobre el futuro de todos esos materiales, de cómo procesar esos materiales que estaban sin marcar, de la poca rentabilidad que iban a producir, ¿no?, todos esos materiales en un entorno web, y pues empezó a indagar, ¿no?, en este sentido, ¿no?, y se creó el proyecto Carta TEI. ¿Con qué objetivos? Bueno, el principal objetivo era el de optimizar el aprovechamiento de los criterios filológicos, del trabajo filológico que se estaba haciendo y llevarlo a un ámbito de edición digital. Así, en todos esos años, en toda la década de los 2010, lo que un grupo de investigadores estuvo haciendo fue pues, buscar, ¿no?, la manera de expresar todos los casos filológicos de edición en un lenguaje TEI, ¿no?, representar todo lo que se hacía en un documento de Word en un lenguaje de marcado, ¿no? Entonces, bueno, se ofreció un resultado que fue publicado en formato de libro, ¿no?, con un traslado de esos criterios de edición a un entorno TEI. Bueno, hubo un escenario de bastante discusión y de discusión científica me refiero, ¿no?, porque fijaos, lo que tenemos en la pantalla, en la parte de la izquierda, es un documento que está transcrito a la forma clásica, ¿no?, en un documento de Word. Las primeras líneas son las referentes a la cabecera, este es el bloque de la transcripción paleográfica y esta es la presentación crítica. Entonces, uno entiende que primero hace la transcripción paleográfica, después hace la presentación crítica y si quiere procesar este texto, pues tendrá que hacer la subida de este material en un entorno web y este material en otro entorno web y unirlos de alguna manera diciéndole a ese entorno web que esto y esto son lo mismo, solo que expresados en un nivel filológico diferente. En cambio, al seguir unos criterios de edición digital de marcado, con esos criterios que se expresaron en el proyecto Carta TEI, pues lo que se estaba trabajando en realidad era en una fuente única. Un único archivo XML TEI contiene no solo la transcripción paleográfica, sino ambas informaciones, paleográfica y crítica, y también
las cuestiones de la cabecera, ¿no? El tail header. Entonces, bueno, aquí el proceso de edición se hace un poquito más complejo porque hay que ir en una misma forma, ¿no? Aquí tenemos una forma donde hay una abreviatura diciéndole por favor que esto lo debe convertir de otra manera, porque precisamente la visualización de la presentación crítica y la transcripción paleográfica son diferentes, ¿no? Es decir, yo tengo que indicar aquí que hay una abreviatura y aquí le tengo que decir al investigador que esa abreviatura ya la estoy desarrollando plenamente, ¿no? Así con otros muchos elementos, ¿no? O sea, Logroño, este es un texto del siglo XIII que fue procesado aquí en XML, bueno, pues tiene perfectamente ya un valor palatal, ¿no? Bueno, pues entonces aquí tenemos que colocarle una ñ a Logroño y bueno, pues tenemos que todo eso indicarlo en este lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, hacía un poquito más difícil el proceso de edición, ¿vale? Y aquí tenemos la cabecera de ese mismo documento con todas las marcas que se contemplan. Entonces, bueno, precisamente estas cuestiones en las que he incidido, que son pues las menos favorables para el desarrollo del proyecto, y no solo el desarrollo, sino la aplicación del proyecto a una página y a una realidad, ¿no? En la que el investigador pudiera producir sus propios materiales, ¿no? Pues fueron los retos y las tareas que quedaron pendientes, ¿no? A finales de esa década. Bueno, quedó un poco la tarea de que se examinara más detenidamente, ¿no? Cuáles eran las ventajas y desventajas de trabajar a la manera tradicional con dos fuentes o con una fuente única, poder analizar pues, usos mucho más diferentes, ¿no? O sea, muy diferentes a los que se habían manejado hasta ese momento, que eran especialmente los que bueno, eran de una época medieval, ¿no? Y sabemos perfectamente que los textos medievales y los del siglo XIX pues poco tienen en común en cuanto a sus usos lingüísticos. Y en tercer lugar, ¿no? Pues había un salto bastante grande entre lo que conseguíamos con un texto marcado como este o como este aquí, con todo el trabajo de la lingüística aplicada destinada, ¿no? al desarrollo de la lingüística de corpus y a la explotación del corpus, ¿no? Porque no debemos olvidar que un filólogo tiene la doble tarea, ¿no? O un filólogo que se dedica a documentos de esta naturaleza, que hace el proceso de edición, quiere después extraer la información lingüística de esos materiales, ¿no? Entonces, bueno, los procesamientos y los futuros procesadores de lematización o anotación morfosintáctica estaban bastante reñidos, ¿no? Con los textos que estaban muy enriquecidos con marcas del tipo que hemos visto antes, ¿no? De XML-T. Entonces, bueno, con todas estas cuestiones pendientes, con estos retos, en el entorno de Carta se desarrolló un siguiente proyecto que en realidad no, ha terminado en el plano formal de proyecto oficial y financiado, etcétera, pero sigue en marcha, ¿no? Un proyecto que pretendía, pues precisamente, ¿no? Identificar las necesidades y ver la posibilidad de diseñar nuevas herramientas y estrategias para que todo el trabajo de edición digital fuera algo factible para el investigador, ¿no? Es decir, que no supusiera un esfuerzo de formación y un esfuerzo de coste y de tiempo demasiado elevado para poder emprender un proyecto pues como lo que hemos hecho en el entorno de Cuba 19, ¿no? Y por otro lado, intentar también darle solución a algo que nos preocupaba mucho a los investigadores, es decir, llevábamos muchos años trabajando en un entorno no digital, es decir, en un entorno de Word, con textos no anotados, y ¿qué íbamos a hacer con todo ese material? Teníamos que volver a crearlo, teníamos que volver a procesarlo en otro lenguaje. Eso era un coste demasiado elevado. Entonces, este proyecto se propuso, ¿no? En estos 2 años, darle una vuelta a todas las propuestas teóricas que se habían hecho en la última década
y ver posibles soluciones. Entonces, ¿cuáles serán las preguntas? Pues las preguntas serán cómo migrar los textos .doc a TEI, cómo almacenar todos los datos de esos textos en TEI, si seguir, ¿no?, trabajando como se había hecho hasta entonces con dos versiones separadas que en un futuro tenían que enlazarse en el entorno web, o si trabajar en una fuente única, pero bueno, sorteando de alguna manera, ¿no?, el problema de introducir muchas etiquetas y de saturar el texto y de bueno, hacer muy difícil el proceso, aunque sea fácil de leer cualquier marca. Si tienes muchas marcas para indicar algo en una palabra, pues al final el ojo también, al ojo le resulta mucho más complicado procesar y sistematizar eso, ¿no? Y por último, después de cómo migrar todos los textos, cómo almacenar todos los datos incluidos, pues cómo explotarlos, cómo hacer algo lingüístico, algo filológico a partir de ese corpus que se ha construido. Pues bien, hubo un par de cuestiones coyunturales que ayudaron a encontrar una respuesta más o menos rápida. Ya en los últimos años a partir de 2015, se desarrolló en la Universidad de Lisboa un proyecto, Postscriptum, que había implementado un trabajo de edición digital con marcas muy similares a las que se habían propuesto en el entorno de Carta, con un propósito bastante diferente y sin esa fijación en tener tres versiones de un mismo texto, porque prescindían en ese proyecto de hacer edición crítica, hacían la edición modernizada, pues, pero lo importante es que habían encontrado un entorno web que es la plataforma TeiTalk, una plataforma que, como su propio nombre indica, pues basa su mecanismo de trabajo y basa su lenguaje en el metalenguaje XML-TEI. Todos los documentos allí procesados se procesan con este lenguaje, pero es que además de poder crear una edición digital, aporta la parte que estaba tan reñida, ¿no?, hasta ese momento, ¿no?, bueno, de la explotación de corpus lingüístico, ¿no?, que es gracias a la tokenización, a la identificación de cada uno de los tokens, que son todas las piezas que aparecen en un texto, ¿no? Son todos los elementos que están separados entre sí por un espacio en blanco, sean elementos gráficos, de letras, palabras, sean puntos, etc. Entonces, es un sistema que permite crear, visualizar, editar, marcar esa información digital y extraer información desde el punto de vista de la lingüística de corpus que se ha desarrollado tanto en los últimos años. En definitiva, es un sistema web para trabajar con corpus. Justamente la respuesta perfecta a cómo almacenar los datos incluidos en TEI y cómo explotarlos. Aún quedaba la cuestión de cómo migrar todos estos textos en .doc al entorno TEI, pero veremos que también pronto se dio una solución. Este es el entorno TeiTalk, es un entorno, bueno, podéis entrar en la URL y además de, bueno, podéis ver cuáles son los proyectos que se han desarrollado en este entorno, qué herramientas ha desarrollado su creador, que es Martin Jansen. También está la posibilidad, ¿no?, de que cada grupo y cada proyecto instale el sistema para ser autónomo y poder trabajar desde su propio servidor con el corpus, que es lo que hemos hecho en nuestro caso con Cuba 19. Pero fijaos, lo que permite desde el punto de vista de la edición digital es que te alinea el manuscrito con tu transcripción y se pueden hacer ediciones muy bonitas, ¿no?, teniendo la imagen subida y yendo línea por línea, haciendo una transcripción bastante más amable. Muestra cada línea del manuscrito, cosa que era un requisito para nosotros. Permite el sistema transcribir directamente el manuscrito, pero no solo de esa manera, sino uno también puede
trabajar de otras que vamos a ver a continuación, permite buscar sobre el material y pues, ofrece esas distintas ediciones que os enseñaba ya a partir del corpus Codecund. Entonces, con ese escenario, pues llega nuestro proyecto y no sé, ya no recuerdo las fechas, ¿no? Pero creo que fue en 2019, ¿no? En 2019 empezamos, sí. Exacto, 2019, pues buscamos la manera de instalar el sistema. No fue algo inmediato ni rápido, pero una vez instalado el sistema, pues hemos podido empezar a trabajar. Si recordáis, bueno, lo acabamos de ver, quedaba pendiente esta primera pregunta, ¿no? De cómo migrar los textos .doc a TEI, y ahora, según vayamos viendo el propio corpus Codecund, os desvelaré la respuesta a esa pregunta que está totalmente respondida y resuelta en nuestro proyecto gracias al trabajo que se ha realizado. Entonces, fijaos, es una plataforma que tiene pues distintas capas de configuración. Todo esto está realizado, os lo cuento casi como a modo informativo para, de nuevo, ¿no? Para que sepáis lo que hay detrás de esto y de todo el material que ya he subido y que vosotros vais a subir y enriquecer con el trabajo, ¿no? Pero implica un proceso de instalación ya realizado, implica la configuración de un menú de navegación. Todas las páginas de TikTok tienen una apariencia bastante similar, pero este navegador, que es el que ve cualquier usuario sin haberse logueado, puede editarse y puede ampliarse o puede reducirse según las necesidades del proyecto. Y de hecho, cuando estéis logueados veréis muchas otras opciones que un usuario a día de hoy puede ver sin loguearse, ¿no? Entonces, este login solo está destinado a quienes trabajamos tocando texto o haciendo procesamiento de texto, ¿no? Incluye, fijaos, aquí viene ya la respuesta a la pregunta que teníamos pendiente, incluye la posibilidad de trabajar con un protomarcado y con scripts para la conversión de diferentes documentos, en este caso .doc, que era lo que nos interesaba, a XML. Hay muchos scripts fuera de TikTok que convierten un doc a XML, por supuesto, pero nosotros no necesitábamos un script básico de ese tipo. Eso ya lo hacían otras páginas web. Lo que necesitábamos era un script que leyera los criterios Carta y los convirtiera directamente a un XML, que hiciera el trabajo automático que en ese proceso de investigación, en la fase primera del proyecto Carta-TEI, habíamos hecho de forma manual y que se vinculara, ¿no?, entre una y otra versión. Entonces, el profesor Gael Bahamonde, junto con el profesor de la Universidad de Granada, junto con el profesor Víctor Caballero de la Universidad de Alcalá, elaboraron, ¿no?, y desarrollaron un script específico para nuestras necesidades de investigación en el entorno Carta. Doc a XML con un script. Y permite, por supuesto, no solo trabajar a nivel de documento, sino a nivel de cabecera, de visualización de esos documentos, con distintas capas y distintas formas gráficas de verlos. Permite, a partir de un corpus etiquetado, realizar búsquedas con el CQP y visualizar toda la información de los documentos que se ha geolocalizado previamente en la cabecera en un mapa, ¿no?, que ahora os enseñaré, aunque ahora está en un estado muy rudimentario porque precisamente hemos estado centradas en un trabajo mucho más filológico de edición y de conversión de todo ese material que en el del enriquecimiento precisamente, ¿no?, en el campo más de la visualización, pero ahora os lo explicaré. Entonces, ¿por qué optamos? Aquí una explicación completa de por qué optamos por TikTok, ¿no? Bueno, pues porque el proyecto Carta 3.0 estaba en esa misma línea, porque se nos ofrecía la capacidad de poder aprovechar toda la información que ya teníamos transcrita y editada y
se nos permitía no migrar nuestro sistema de trabajo y no realizar un esfuerzo de formación y un esfuerzo, bueno, económico también bastante grande, pues porque podíamos hacer uso de ese script para la conversión automática. En segundo lugar, pues porque la solución que ofrece Teytok es precisamente a favor de la fuente única, ¿no? que era por la que se apostaba en el resultado de la primera fase del proyecto Cartatei, pero que tantos problemas daba porque implicaba una inclusión de muchas etiquetas para un mismo segmento de texto, ¿no? Pero bueno, trabajar en Teytok implica que se vayan incluyendo todas esas etiquetas sin que el ojo humano pues se fatigue o deje de comprender lo que se está haciendo, ¿no? Entonces permite este procesador, este Teytok, trabajar en diferentes estadios del proceso editorial, justamente lo que quiere RedCarta, preparar ofrecer un facsímil, ofrecer una transcripción paleográfica y ofrecer una presentación crítica, y ahora hablaremos de qué entendemos nosotras en nuestro proyecto con presentación crítica. Y bueno, la siguiente decisión fue que nos interesaba procesar todo nuestro corpus, y para ello pues era necesario, ¿no?, partir de la tokenización con elementos nativos creados por el autor de esta plataforma, Martin Jansen, y con una marcación bastante simplificada en ese sentido. Entonces, bueno, aquí he seleccionado las tres principales razones, pero no son las únicas, porque una vez tokenizado el texto, el sistema permite lematizar, cosa muy a favor de la construcción de un corpus de esta naturaleza, y permite anotar morfosintácticamente y semánticamente el corpus, ¿no?, cosa que también a nosotras nos interesa muchísimo. Así que bueno, son 5 razones, ¿no?, porque el procesador permite realizar también esas dos cuestiones, pero como punto de partida estas 3 fueron las que determinaron, ¿no?, que nuestra apuesta fuera fuerte en la adopción de este entorno. Entonces, ¿cómo trabajamos en nuestro proyecto dentro de Teytok? Pues ya sabéis que hay varias opciones, se puede editar dentro de Teytok con esas opciones que el propio sistema ofrece. Se puede importar un XML, he podido trabajar fuera de XML. De hecho, nosotros en principio, en primer momento, apostamos por esa opción, pero vimos que iba a ser más rentable la tercera, ¿no?, que es partir de un TXT o un .doc más el script que los colegas de Granada y de Alcalá desarrollaron y perfeccionaron para un proyecto de esta naturaleza, y otros muchos que están en la misma línea de lo que nosotras estamos haciendo. Así que el primer paso que hacemos dentro de Teytok es partir de un documento de plano, un TXT, un .doc, y pasarle un script. Después lo que hacemos es tokenizar el texto. La tokenización implica que el sistema agrega a cada una de las palabras y signos de puntuación, a todo lo que esté entre dos blancos, la característica, ¿no?, de unidad de trabajo, porque va a ser la unidad mínima de trabajo de la lingüística de corpus. En segundo lugar, que ya sería nuestro tercer punto, porque hemos hecho uno anterior, pero en segundo lugar, en cuanto al tratamiento de ese texto ya XML TEI en el entorno TOC, pues hace una normalización ortográfica, agrega una etiqueta que conocemos como nform, que es pues, precisamente la que permite, ¿no?, discriminar entre lo que tenemos en la versión paleográfica, con abreviaturas, por ejemplo, y lo que tenemos en la versión crítica, ¿no? Ahora vamos a ver ejemplos y os voy a enseñar un XML formado dentro de este entorno, ¿no? Entonces, hace esa normalización ortográfica, hace un proceso de lematización, le agrega la etiqueta de lema a cada una de las unidades léxicas que queremos lematizar, y hace una anotación, agrega, ¿no?, esa marca post, esa parte speech, que bueno, implica, ¿no?, a su vez un posible trabajo de aprovechamiento morfosintáctico del corpus. Además del tratamiento del texto, pues tenemos toda la parte de los metadatos del TeX header. Trabajamos con una plantilla
aunque por ahora vamos a dejar así como en suspenso este trabajo por unas semanas, porque hemos encontrado una manera un poco más óptima y más eficaz de trabajar, que os la explicaré después, que es a partir de un XML, pero nos queda configurar una serie de cuestiones para poder hacer unas migraciones y unas automatizaciones. Pero el sistema ofrece la posibilidad de ir rellenando una plantilla como la que estáis viendo en pantalla, ¿no? Donde se incluye la información de quién ha transcrito, quién ha editado, quién ha revisado, el repositorio del que viene el documento, el tipo de documento, la asignatura, un sumario, un resumen, la data, el lugar, etcétera, etcétera, incluso quién lo ha escrito. Y nada, aquí lo que hago es una síntesis de todo el proceso, que lo que voy a hacer es hacerlo delante, o sea, con vosotros para ver cómo es el trabajo real, ¿no? Pero partimos de un documento de Word ya transcrito, le vamos a aplicar, que es lo que os vamos a ofrecer, le aplicamos el script carta TITOC, que es un proceso automático, vamos a tokenizar, que es un proceso automático, y vamos a normalizar, que ya no es un proceso automático. Hay una opción de automatizar lo que os diré, pero es un proceso completamente manual. Y bueno, ahora no vamos a enfocarnos, me refiero ahora en estos primeros meses, en estas funciones del sistema, el proceso de marcación de part of speech, y no nos vamos a centrar en la lematización porque estamos esperando a tener un corpus bien nutrido y bien tokenizado y bien normalizado, que es el foco en el que vamos a poner mucho nuestra atención, ¿no? En estos meses, y bueno, trabajaremos ya más adelante en cuestiones, ¿no? De la visualización y otras, otros elementos un poquito más de corte, diría casi como estético. Entonces, antes de terminar con lo que tenía aquí previsto, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que me queráis plantear. Voy a dejar de compartir porque sé que se está viendo todo en escala y es muy incómodo para... Sí, el compartir. Entonces, una pequeña pausa para preguntas, dudas. Puede resultar un poquito abrumador, ¿eh? Somos conscientes, pero la idea era eso, que vierais un poco todo, digamos, la historia y lo que hay, luego no tenéis que hacer todo ese tratamiento, digamos, árido. Realmente ahora mismo hay unos sistemas para ahorrar el trabajo árido que antes podía ser etiquetar, pasar al lenguaje HTML, etcétera. O sea que no os agobiéis. Esto es mucha información, somos conscientes, pero bueno, espero que podáis ver el resultado y a partir de ahí tocar. Adrián Sí, vosotros. pregunta, Sí, eso es que él me avisa que no tiene micro, que nos oye pero que no tiene micro. muy bien. Sí, vosotros vais a trabajar en el sistema TikTok. Entonces, vosotros no tenéis que hacer todo el proceso, como decía Eva, ¿no? O sea, os hemos contado todo esto porque, bueno, podríamos haber hecho simplemente la última parte de la presentación y contaros qué es TikTok y cómo se trabaja o cómo estamos trabajando nosotras, pero bueno, pensábamos que era mucho más enriquecedor y no tan automático, ¿no? El proceso que vais a hacer sabiendo lo que hay detrás de todo esto, un poco la intrahistoria y de todas las decisiones que nos han llevado pues a trabajar de esta manera, ¿no? Pero sí, vosotros vais a partir y ahora lo que voy a hacer es un proceso igual que vosotros lo haréis en vuestro ordenador. No tenéis que instalar nada en vuestros ordenadores. Lo único que vamos a hacer, Eva y yo, es daros de alta en el sistema como editores dentro de la plataforma TikTok, con los privilegios de editor, de usuario de la plataforma, y haréis exactamente lo mismo que vais a ver ahora. Volveré a compartir pantalla y os enseño el proceso. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? ¿Alguno de vosotros tenía experiencia
con algo parecido o habéis visto nada, ¿no? Nos parecía oportuno porque, bueno, por aquí es donde van las humanidades, no solo de filología, sino de historia y de literatura. Nosotros trabajamos documentación de archivo, pero hay corpus similares de literatura, de historia, etcétera, y ahora mismo es un poco investigación de futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues sin despreciar el pasado, por supuestísimo, tanto Leire como yo seguimos transcribiendo y nos gusta más el texto original que otra cosa, pero bueno, estas son las ventajas de los medios técnicos que hay, ¿no? A la hora de sacar investigación y todo esto, ¿no? ¿Tenéis Bueno, alguna pregunta? ¿no? Pues Pues nada. seguimos para cerrar y para que veáis, ya para quitarnos el susto del cuerpo, si es que lo tenéis, que en realidad no es para tanto, pero ahora para efectivamente ver que el proceso va a ser bastante fácil. No vamos a hacer copia paleográfica, te refieres, Adrián, si vais a hacer la transcripción vosotros paleográfica. Si es así la pregunta, no tenéis que hacer la transcripción paleográfica, os la vamos a proporcionar ya hecha. ¿Vale? Para empezar a trabajar, os la vamos a proporcionar porque entendemos que tardaríais un tiempo en aprender la paleográfica. De forma paralela, sí que yo os enseñaré, eso ya lo haremos en sesiones, digamos, independientes, la transcripción conforme a estos criterios específicos de la red Carta, ¿no? Que simplemente queremos que empecéis a ver un resultado y luego aprendáis el principio, para, bueno, porque si empezáramos con la transcripción, tardaríais y desde luego ni a Paulina ni a Adrián os daría tiempo en estos 3 meses de práctica de llegar al final del proceso. Pero paralelamente, si estáis interesados y demás, yo os enseño, porque tenemos documentación que todavía tiene que ser transcrita y todo esto, y además el 19, que en cierto modo tiene buena letra para empezar a aprender y todo eso. Yo he dado por hecho, porque le pregunté al profesor Emilio Luque, que no teníais experiencia de transcripción, ni Paulina ni Adrián, ¿no? Entonces, por eso ha sido la decisión. Bien, pues vuelvo a compartir. Entonces, vuelvo a la página con la que he empezado. Y fijaos, ahora, después de haber visto todo el proceso y de haberos enseñado el XML, el TEI, el TEI-TOC, etcétera, fijaos, yo clico aquí y le pido al sistema que me enseñe el código que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay detrás, tanto para la cabecera como para el contenido del texto, ¿no? Entonces aquí decimos que el título de este archivo es Codecun-0001, que el transcriptor ha sido, en este caso, la profesora Eva, que yo y otro colega lo hemos revisado, que el que lo ha subido al entorno TikTok ha sido Víctor Caballero, que esto se está haciendo dentro del proyecto Cuba 19, dentro de la Universidad de Sevilla, etcétera, etcétera. Que esto procede, este documento procede del Archivo General de Indias con esta asignatura, el summary, el resumen, quién lo ha escrito, si tenemos alguna información sobre el estado de conservación la podemos poner, solo hay una mano en cuanto a interventor, ¿no? en la escritura de ese texto, la data, el lugar, la geolocalización para poder después visualizar esta información en un mapa y bueno, pues una serie de cuestiones sobre la tipología que voy saltando rápido porque no nos interesa. Y llegamos al texto. Llegamos al texto y bueno, vemos una serie de marcas que pueden ser así como a priori demasiado complejas. Pero fijaos, me voy a centrar en este token. Este token es apreciado, es la palabra apreciado. Entonces, lo que está diciéndonos es, este es un token, muy bien,
Dentro de este token tenemos una forma paleográfica que en el manuscrito aparece APDO. No aparece absolutamente nada más porque hay una abreviatura arriba que indica que eso equivale a apreciado. Pues este token en la versión paleográfica debe equivaler a la versión desarrollada a apreciado, pues para poder hacer la vinculación entre una y otra. Y después se identifica el segmento que está abreviado entre estas dos marcas, tag específico de abreviatura que se representa en este caso con X. No penséis que nada de esto, o que algo de esto, mejor dicho, lo hemos tecleado Eva o Víctor o yo. Todo esto ha sido obra primero del script y después del proceso semiautomático que os voy a enseñar ahora in situ. Bien, a vosotros vais a tener un lote de documentos, cada uno, bueno, ya la profesora Eva os dirá el número aproximado, y bueno, os encontraréis, ¿no?, con una cabecera que después del proceso que vais a ver en XML os hablaré sobre ella, y un texto, ¿no? Aquí veis una serie de convenciones que son las procedentes de los criterios carta. Todos los folios indican con una llave de apertura, una H, un espacio, 1R, cierro llaves, todas las líneas se expresan de esta manera. Todas las cuestiones, ¿no?, de ubicación de la información en el margen, pues así, si hubiera sobrescritos, si hubiera interlineados, pues se identificarían entre corchetes. Y después, bueno, pues la información de texto abreviado va siempre identificado así. Aquí tenemos un tachado y aquí tenemos una firma, una rúbrica. Bien, en definitiva, esto es un documento transcrito en versión carta. ¿Qué vais a tener que hacer? Pues copiar el documento, solamente el documento, desde que empieza el folio primero. Una vez que tengáis acceso y tengáis vuestro usuario, que eso lo hacemos nosotras, ya os habréis logueado y habréis entrado como admin, como administrador, con el rol que os demos dentro de la plataforma. Y como veis, ya no solo están estas opciones, aquí se despliegan una serie de opciones que son las que solo vemos los investigadores del proyecto. Aquí podríamos entrar en la sección de XML Files, que son todos los documentos XML que ya tenemos subidos, que están compuestos pues prácticamente 100 cartas y pues casi 200, 190 textos de prensa, que son pues similares al que hemos visto anteriormente. Y bueno, pues podríamos entrar aquí en la sección de admin, pero que vosotros no vais a tener que tocar nada de esto y pues hacer aquí una serie de modificaciones. Vosotros lo que vais a hacer es, cuando os logueéis, entrar y clicar en New XML File. Le voy a poner aquí, ponemos un nombre, prueba 09, y nos deja el sistema darle información de partida en cuanto a los metadatos a esta cabecera, o dejar esa cabecera en blanco. Y por ahora la vamos a dejar en blanco. Nos vamos al contenido. Permite crear un XML con el XML vacío, sin contenido alguno, no nos interesa. Lo que nos interesa es crear un texto XML a partir de la copia-pega de un texto que viene de un Word en este caso, pero podría ser un HTML o lo que fuera. Entonces, bueno, aquí tengo mi documento que he pegado en esta casilla, le doy a crear el XML, muy bien. Hasta aquí creo que no hay ningún misterio. Esto es precisamente lo que tenemos en el Word planteado en un XML. Un conversor muy sencillo. Aquí viene lo que hace que el sistema entienda que esto no es una palabra, que esto es una marca que dice que la palabra ocurra está tachado, o que esto no es una palabra, que esto está indicando que lo que está entre corchetes está en la posición de margen, o que esto no es una palabra, que esto es la indicación de que este es el folio 1R, que este es el H, o sea, el folio 2V, de que esto es una rúbrica, una firma, y todo eso lo hacemos con el script que crean los profesores Galba, Baumonde y Víctor Caballero.
Clicamos, proceso automático, y ya nos devuelve algo, fijaos, con esta otra apariencia. Yo aquí ya no puedo trabajar de la misma manera que puedo hacer con el texto que está en negrita, ¿de acuerdo? Todo lo que está en gris implica una cuestión de formato. Además, ya puedo ponerlo separando las líneas de esta manera. Le puedo pedir, por favor, que me visualice el inicio de cada folio. Ahí tenemos el 1R, el 1V, el 2R, 2V. Le puedo pedir que me visualice los line breaks, los cambios de línea. Pues aquí tenemos todas las líneas. En realidad yo prefiero muchas veces así, si no el otro se hace muy largo, pero estos son ya manías particulares. Y con esto no nos quedamos satisfechos. Nos queda un siguiente proceso que es automático, que es tokenizar. Identificar que todo esto que sigue siendo texto es texto y tiene que ser entendido como un token. Entonces, creo aquí un token, o sea, hago el proceso de tokenización y fijaos, este texto ya es manipulable y ya es legible. Es decir, yo puedo, a diferencia de lo que no podía hacer antes, yo puedo clicar aquí y se me abre una nueva página donde puedo introducir una información específica. Entonces, en este caso no hay que introducir nada nuevo, pero bueno, pues si aquí tengo la palabra interés y en la versión crítica, que nosotras la estamos entendiendo en nuestro proyecto como versión modernizada, esta palabra va a llevar una tilde, pues simplemente tengo que dejar libres estas dos porque la forma transcrita coincide con lo que está puesto aquí arriba y la forma desarrollada coincide porque no hay ninguna abreviatura interna en esa palabra, pues solo tengo que tocar en la casilla de forma crítica. Clico ahí, pongo la forma que quiero que aparezca y le doy a guardar. Entonces, aquí ya se me ha abierto una nueva pestaña que es la relativa a la presentación crítica. Con la presentación crítica, una vez que yo he clicado aquí sobre ella, el texto ahora mismo obviamente solo he introducido esta modernización, solo puedo ver el cambio que se ha producido en la palabra interés, ¿no? Fijaos, clico en transcripción paleográfica, interés está como lo hemos encontrado en el texto y además sé que estoy en la transcripción paleográfica porque están todos los márgenes y todo desarrollado y aquí en cambio, bueno, pues ya tengo esa cuestión. Fijaos, vamos a hacer otra palabra que puede ser de interés. Yo entro en pues. ¿Os habéis dado cuenta que en la palabra interés os he dicho no hay que introducir nada en ninguna de estas dos casillas porque la forma transcrita y la forma desarrollada, full form, es exactamente la misma. Aquí no porque lo mismo no sucedería en por. Porque básicamente aquí en esta palabra hay una abreviatura, ¿no? Entonces, la forma transcrita que ofrece la transcripción es así, ¿no? Con todo lo que esté abreviado y está marcado con las marcas X de apertura, X de cierre. La forma transcrita se refiere a lo que está escrito en el manuscrito y lo que está escrito en el manuscrito es una P y una S. Y la forma desarrollada es pues. Pero fijaos, aquí, a diferencia de interés, donde he tenido que hacer una intervención y una normalización, ¿no? Diciéndole, por favor, esta es una palabra que tenemos que acentuar porque tiene una tilde obligatoria, aquí no tengo que decirle nada sobre la forma crítica porque es exactamente la misma que la forma transcrita. Entonces, en este proceso de creación de la versión normalizada, pues habrá dos, por así decirlo, como dos direcciones. Dirección 1, palabras en las que haya que hacer normalización y haya que editar el texto para colocar tildes, para hacer alguna otra, o justamente lo contrario, como en esa preposición a, pues aquí hay que quitar la tilde, ¿no? Pues tendremos que intervenir y indicar cuál es la forma crítica y otras palabras donde el propio sistema ya hace la reconstrucción porque está vinculando una y otra forma precisamente gracias al token, ¿de acuerdo? Entonces,
aquí habrá dos fases de trabajo. Por un lado, vosotros vais a hacer una migración totalmente automática. Habéis visto que los pasos de subida del documento, el paso de creación, o sea, de lectura del script y el paso de tokenización son totalmente automáticos y que no llevan prácticamente tiempo. Sí que tenéis que estar atentos en el proceso que acabo de describir, que acabamos de hacer, pues de que estas marcas que están entre corchetes, el sistema las lea bien. En general las lee bien siempre. Lo que pasa es que no todos los ejemplos de margen son así. Hay algunos márgenes que implican dentro del margen un cambio de mano o implican un tachado o implican un interlineado. Y cuando hay una marca dentro de una marca, a veces el sistema no sabe leer y hay que entrar dentro del XML a hacer esa edición. En ese caso, cero preocupación. Compartiremos algún documento entre todos y ahí volcaréis los problemas, las dudas que tengáis, ¿no? Del tipo, mirad, en el documento, me lo voy a inventar, 115, hay una marca dentro de otra marca que el sistema no ha leído. Bueno, pues entraremos Eva o yo y veremos cuál es el problema y haremos la modificación dentro del XML, ¿de acuerdo? Porque bueno, tampoco implicaría demasiado tiempo, pero es algo que habría que explicaros y ya dentro del XML cuando entramos en este nivel, bueno, pues yo siento que aquí puede haber algún tipo de susto, ¿no? En cuanto a dónde tengo que tocar, ¿no? Bueno, pues nosotros ya estamos más o menos acostumbradas y con el tiempo vosotros os acostumbraríais, ¿no? Pero vamos piano piano, vamos poco a poco y vamos primero a lo más básico, entre comillas, porque nada de lo que hemos hecho antes es básico, para que una vez hecho todo lo automático podáis centrar vuestra atención en precisamente la construcción de esta presentación crítica, de esta presentación modernizada, ¿no? Entonces tendréis que, respetando cuestiones que son de la ortografía, o sea, que son cuestiones pues de fonéticas, ¿no? O sea, si hay seseo, pues habrá que representar el seseo y algún rasgo más fonético que sí hay en estos documentos, pero todo lo demás habrá que modernizarlo y seguir la ortografía actual, ¿no? Por supuesto tendremos que daros las convenciones de abreviaturas, que son muchas, no solo las formas de tratamiento como usted, sino otras relativas a cargos y mandos del ejército, donde bueno, pues, en el proyecto se han tomado una serie de decisiones y bueno, pues queremos que vosotros las respetéis, ¿no? Pero ahí se os proporcionará, os daremos un listado con todas esas decisiones y simplemente tendréis que tener el listado delante y seguir las pautas que os daremos, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto al texto, vuestro trabajo será automático en esas tres primeras fases, subida del documento, pasada del script carta TEI, pasada del proceso de tokenización y un proceso ya sí mecánico, que es el de ir palabra por palabra, ¿no? Pues viendo dónde hay que intervenir. Pero como veis aquí, la única palabra en toda esta línea, bueno, pues es interés, sería aquí el caso de la preposición a, que además, fijaos, anotad esto también, quedará el vídeo guardado, ¿no? Yo sé que hay varias preposiciones porque en este texto ya lo hemos visto, donde, perdón, la preposición a, que sale con tilde, yo quiero que la presentación crítica sea de esa misma manera, y le digo por favor que trate otros tokens que sean similares de la misma manera. Entonces, fijaos, en este texto hay todas estas formas, todos estos tokens con la misma situación, ¿no? Tengo que modernizar y decir, por favor, que no solo en este que estoy editando, que es el número 37, sino en el 39, en el 57, hasta el 266, esta numeración la hace automática el sistema. Yo no he puesto ningún número, como habéis comprobado, pues fijaos, todo esto que está aquí sombreado en rosa, lo cambie tal y como lo he indicado aquí arriba, que la presentación crítica sea así. ¿Vale? Entonces le doy a cambiar y ya estarán todas esas AES modificadas tal y como lo podéis ver ahora, ¿vale? Y así pues con todas las cuestiones. Después, creo que tenía, bueno, aquí un par de detalles por cerrar, pero que no van a ser ahora urgentes ni fundamentales, ¿no? Después lo que nos va a permitir realizar el sistema, las propias búsquedas,
y un cierre que lo hago sin necesitar de esta presentación que preparamos. Entonces, en cuanto al tratamiento del texto, estos son los pasos que vais a seguir. En cuanto al tratamiento de las cabeceras, aunque como habéis visto, yo podríamos pediros que fuerais volcando la información de estas cabeceras en este formulario. Como estamos trabajando con el profesor Víctor Caballero, a quien ya he mencionado alguna vez porque ha colaborado en este proyecto, ha trabajado directamente y ha trabajado también en otros proyectos precisamente en este proceso de sistematización, pues está preparando una sistematización específica para las cabeceras. Entonces, lo que os vamos a pedir es que esta cabecera la volquéis en un XML que os vamos a proporcionar con unas casillas, ¿no? Específicas para toda la información que tiene que tener la cabecera que a nosotros nos interesa, y ya más adelante os daremos alguna otra especificación de cómo pasar esto aquí, ¿de acuerdo? Pero ahora el foco va a estar en migrar los textos, el contenido de los textos a Teitalk y migrar estas cabeceras que ahora están en Word a un XML que os vamos a dar, ¿de acuerdo? Y creo que, si no me equivoco, Eva, no me estoy dejando nada. No, básicamente eso sería la primera tanda de este trabajo, ¿no? No sé si tenéis preguntas, comentarios. Un poquito abrumados. Impone un poquito, sobre todo si nunca habéis tenido nada de, digamos, de relación con este tipo de ejercicio, pero realmente buena parte del sistema está automatizado de forma que nuestra intervención es, digamos, de sentido común, de decirle al programa lo que el programa por sus propios medios no puede saber o se puede equivocar, ¿no? En ese sentido, no sé cómo decirlo, no es una cosa absolutamente automática, es una cosa que tiene una parte creativa vuestra y demás, pero no tengáis miedo de tocar o de, no sé cómo decir, que no se puede estropear, que lo más que puede ocurrir, como os ha comentado Leire, es que a la hora de importar alguna de esas etiquetas, pues de algún error y eso, pues nada, hay que tocarlo a mano, ya lo haríamos nosotros, ¿no? Esas etiquetas, no sé si, porque ya hay un momento que a veces hablamos con total naturalidad y no sé si exactamente entendéis el concepto. Cuando nosotros estamos transcribiendo, como habéis visto, si algo está tachado, marcamos que está tachado. Si algo está subrayado, marcamos que está subrayado en el documento original, ¿no? No lo subrayamos en Word, sino que le ponemos la marca de que ese texto está subrayado. Y esas son las etiquetas que son pues corregido, firma, tachado, añadido, etcétera, para que cuando se haga el volcado en la aplicación digamos, se evoque ese detalle del texto, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos interesa un tachado porque a veces se tacha una frase que al autor le ha salido mal, pero a veces se tacha o se corrige un rasgo de pronunciación, un seseo, una confusión de consonantes o de vocales, y eso tiene una información filológica importante para nosotros, ¿no? Adrián, debemos copiar el texto, pegarlo en el TEI, hacer las correcciones luego manualmente. Las etiquetas sí, o sea, la aplicación sabe leer las etiquetas que nosotros le damos. Sabe interpretar corregido, sabe interpretar tachado, subrayado, etcétera, ¿eh? Lo único que pasa es que a veces puede haber una etiqueta del tipo corregido, a ver, no sé, por ejemplo, estoy poniéndolo aquí, margen en el día corregido, mes, así, una cosa así, ¿ves? Una etiqueta que tiene otra anidada dentro, ¿no? Y ahí es donde, si no entiendo yo mal, Leire, la aplicación se puede volver un poquito loca, ¿eh? Sí, además, por mucho que lo hemos probado y hemos buscado soluciones, no siempre la plataforma falla en la misma dirección. Es decir, cuando, sí. cuando el sistema
es como que el sistema ya ha aprendido, ¿no? Que dentro de un margen puede haber algo corregido, no da fallo. Pero cuando es una firma mano 2, el sistema lo entiende perfectamente. O cuando, no sé, hay convenciones que están más o menos establecidas, pero hay otras que el propio sistema se queda como bloqueado, ¿no? No sabe que eso es una información procesable, ¿no? Entonces hay como un conflicto de intereses, ¿no? De esto que quieres introducir no es claro para mí, que soy una máquina que entiendo de código numérico, alfanumérico, pues cuando no entiende, ¿qué sucede? Pues sucede que lo que haremos es que nos pongáis una notificación, oye, en el documento 100 da un error y hay una marca que no la lee como marca, ¿no? Marca, como decía Eva, ¿no? Nos referimos a márgenes, firmas, tachados, subrayados, todas esas cuestiones que son de cómo el texto está en el manuscrito, ¿no? Entonces lo ponéis y nosotras ya entramos y lo adaptamos porque, como habéis visto, además de trabajar sin ver el código, se puede entrar clicando en el XML y ver todo lo que hay por detrás, ¿no? Que es un poco el susto que os he dado en la primera parte de la sesión, contándoos todo lo que hay por detrás, porque, hombre, en algún momento, pasado cierto tiempo, vosotros mismos podréis dar el salto a tocar el código, ¿no? Pero ahora os tenemos que llevar de la mano. Es decir, si a mí hace unos años me dicen que tengo que modificar un XML, pues quizá directamente digo que no puedo participar en ese proyecto porque no hubiese sabido, ¿no? O sea, nosotros tuvimos que hacer una formación previa y lleva mucho tiempo y a pesar de llevar mucho tiempo incluso hay cosas para las que tenemos que pedir ayuda a otros que son aún más especialistas, ¿no? Entonces, por eso criterio práctico. Cuando haya un error de todo aquello que el sistema no sabe leer, nos dais constancia, o sea, nos hacéis un aviso y ya nosotras entramos y buscamos la solución y ya vosotros podéis proseguir, ¿no? Haciendo el proceso semiautomático. ¿Vale? De forma, yo diría, escalonada, es decir, vosotros vais haciendo eso que digamos es el resultado y luego de forma paralela, pero cuando empecéis esta primera parte y la estáis haciendo, quedamos en sesiones aparte para que comprendáis los criterios de transcripción, para que sepáis por qué van a aparecer esas etiquetas, ¿no? En definitiva. Esta red carta empezó trabajando con criterios, sobre todo aplicados a textos medievales. Entonces, aunque yo voy a enviar el documento con los criterios de edición para que lo tengáis y lo podáis ir leyendo tranquilamente, un texto medieval no tiene las mismas necesidades que un texto del siglo XIX, ni tiene la misma cantidad de abreviaturas, ni el mismo tipo, ni las mismas incidencias en el documento. Entonces, vais a ver que esos criterios, que son generales para todos los proyectos que se basan en esta transcripción, pues no son como muy duros, así tal cual, son mucho más relajados para los textos del XIX porque los textos medievales tienen una casuística mucho más complicada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros hemos tenido también que ver, bueno, esto, pues yo qué sé, un raspado de un texto escrito en piel, no me lo voy a encontrar en un texto del siglo XIX donde se escribe en papel, pero tengo otros problemas porque empieza a aparecer un texto con máquina de escribir o un texto a lápiz o lo que sea, ¿no? Entonces, eso os lo explicaré y os daremos esa lista de etiquetas, de marcas que nosotros estamos utilizando para que sepáis, ¿no? Y nosotros siempre esperamos, tanto en papel como en la base de datos, siempre esperamos que haya un resultado, digamos, paleográfico, con todos los detalles del manuscrito. Y otro resultado que es el que llamamos presentación crítica, que es, digamos, la versión modernizada. Es la modernización del texto, quitando esos restos del pasado que a un lector normal no le van a interesar.
porque bueno, le interesan al filólogo, pero que un historiador que quiera ver contenido, pues no le interesa a lo mejor el rasgos de variantes que sí nos interesan en la edición paleográfica. Entonces, presentación, le llamamos TP y PC, presentación de transcripción paleográfica o presentación crítica, que equivalen a esas dos versiones, la paleográfica y la modernizada. Veo tu nota. Cuando la corrección se hace seleccionando lo que se debe corregir. No sé si te hemos contestado a esto, Adrián. Creo que sí, bueno, no sé. Sí, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. O sea, en el XML sí, lo que no funciona se adapta al código que debe leer la máquina y ya está, se sigue. Aquí en ese sentido se ha pegado un gran salto porque antes que había que usar un programa que pasara el documento a HTML, ¿no? Y luego volcarlo digamos, en la base de datos. Ahora ya el script lee el documento y genera directamente esa versión de HTML. Esto, como todo, cuando empecéis a trabajar, pues se os suscitarán las dudas propias del manejo de una cosa nueva, nada, sin problema, paso a paso y listo, ¿no? Paulina, estás muy callada. ¿En shock? No. Sí, Sí, no. ¿Por qué? ¿Te da miedo? No sí. tengas miedo. No, no, no te preocupes. No tengas miedo. Vamos, no puedes hacer daño en el sentido de cargarte la base de datos, con lo cual tendrías que irte del país de noche, ¿no? No, no te preocupes. Lo más que puede ocurrir es que tengas un problema en un documento, haya que volverlo a subir o lo que sea, no pasa nada, se borra y listo, y ya está. Estas Sí. cosas informáticas que son vuestras y propias de vuestra generación, sin embargo, a veces somos conscientes que os causan un poco de respeto, ¿no? Pero realmente aquí hay unos sistemas de garantía que no pasa nada, ¿no? Adrián, no digas eso. Yo soy mayor y mírame, aquí estoy en estas aventuras, ¿no? Sí, sí, sí. Esta parte puede parecer, hombre, por ejemplo, para mí, que tengo otra edad, para mí esta parte técnica tiene una emoción relativa y hasta cierto punto es más fea. Claro, como resultado es mucho más útil que si simplemente me quedo en la transcripción manual que yo he hecho toda la vida, ¿no? Nosotros, de todas maneras, toda esta documentación, aparte de subirla a la base de datos y de que esté ahí, pues la podemos publicar en papel o lo que sea, porque siempre hay un público que le gusta más este tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto, en el tratamiento del documento y en las propias bases de datos aparece vuestra colaboración, es decir, que vosotros tendréis acreditada vuestra, aparte de las prácticas, aparte de la acreditación que tengáis de prácticas, tendréis acreditada vuestra intervención en este proyecto, ¿eh? O sea que en ese sentido, mira, uno nunca sabe en el futuro que te puede venir bien saber, ¿no? Paulina, ¿te interesaría a ti también aprender a transcribir desde cero, desde un documento? Ay, no sé. O sea, bueno, es que no, o sea, no estoy familiarizada. O sea, ahorita sí vi y todo, pero, o sea, ver la tecnología, o sea, las redes y todo eso, pues sí, uno está con la tecnología así, pero no más allá, no como Ujú. ver cómo funciona detrás. Claro, Ajá, claro, claro, claro. sí, Sí, en sí, ese sí, sentido. sí. ¿Y te interesaría transcribir desde un texto original, aprender a hacer ese tipo de trabajo? Pues no sé, porque, bueno, es que archivos de viejos, pues no manejo. Bueno, ahorita con el trabajo de TFM estoy más con literatura, así que Ujú, ujú. archivo no estoy manejando. Vale, vale. Y a ti, Adrián, sí te interesaría, ¿no? La transcripción, aprender a transcribir desde un documento original. Por tu pregunta me ha parecido entenderlo.
Porque, Paulín, si a ti no te interesa, o sea, pues tú, digamos, cumple tu de las prácticas con con este volcado de documentación y con el tratamiento de la base. Que ya te digo que al principio te puede imponer un poquito, pero como ves, tiene un procedimiento bastante mecánico, ¿no? O sea, que no vas a estar tocando de una manera controlada y luego la creación de cabecera la vas a hacer en un Excel, con lo cual eso no tiene, digamos, misterio, ¿no? Adrián, te leo, hiciste, exacto, ¿y te gusta? Porque también procuramos en la medida de lo posible formaros en lo que os guste o en lo que vosotros veáis que pueda tener. Vale, perfecto, perfecto. Pues como además ya tienes una base, sí que nos podríamos, o sea, sí que tú también podrías trabajar en la cuestión directa, o sea, en el camino completo desde el manuscrito a la transcripción que hacemos, ¿no? Te, te muestro un poco o sea, las horas de práctica las podéis cumplir solo con la parte esta, digamos, de acceso y manejo de subida de materiales a la base de datos, ¿no? Y la transcripción, veréis, es que no todo el mundo le gusta transcribir y no todo el mundo puede aprender, ¿eh? Todo el mundo puede aprender a transcribir, pero no todo el mundo le gusta igual. Y como hay varios tipos de trabajo, pues si os gusta os enseñamos hombre, para transcribir hay que tener un toque, hay que tener un cierto sentido lingüístico, ¿no? También, ¿no? Entonces, si queréis, una vez que a esto le pilléis un poco más el truco y la confianza, pues podemos hacer también alguna sesión para ver el proceso del documento, el proceso básico de la primera transcripción paleográfica. De la paleográfica a la modernizada te estoy leyendo, Adrián, conforme escribe, de la paleográfica a la modernizada es muy tonta, vamos, muy tonta, es muy sencilla, porque lo que se trata es de modernizar el texto, simplemente que nosotros mantenemos, por ejemplo, el seseo, los rasgos que reflejan una forma de hablar. Eso lo mantenemos. Y la edición modernizada es, digamos, limpiar de cosas antiguas un texto, que eso lo haces casi con el programa de corrección de Word, casi. Muy bien, preguntas, dudas. También habrá otras personas trabajando en el tema, con lo cual pues podéis también apoyaros unos en otros y demás, ¿no? Entonces, si no tenéis preguntas, concretando, Leire, establecemos un conjunto de textos, pues ya, Adrián, desde hoy, la idea de vuestras prácticas, vosotros tenéis que cumplir un número de horas y nosotros trabajamos por objetivos, es decir, podéis trabajar en el horario que queráis y organizaros como queráis. Lo único que os vamos a pedir es que hagáis entrega de un trabajo cada 15 días. Yo voy a enviar ahora por correo un Excel que es un diario de trabajo, donde apuntáis el tiempo dedicado a las prácticas, ¿no? Os lo voy a enviar con esta sesión que ya va a estar contemplada como tiempo de las prácticas. O sea, el día de hoy, pues ya hay 1 hora y media de actividad de primera reunión de prácticas, etcétera. Y en ese diario vais a ir poniendo el tiempo que le dedicáis, ¿no? O sea, yo cruzo dos cosas, porque la responsable de vuestras prácticas soy yo, ¿no? Cruzo dos cosas, el trabajo cumplido y el tiempo dedicado. Nosotros tenemos una estimación, porque ya hay muchos alumnos que han colaborado y calculamos lo que podéis tardar en hacer una subida de un texto, etcétera, ¿no? Por supuesto, si alguien se atasca en cualquier momento, que nos pida ayuda, ¿no? Y os organizáis como queráis. Simplemente os voy a pedir, pues cada X tiempo, normalmente lo hago los viernes, pero me da igual si acordamos que sea los lunes porque decidáis trabajar el fin de semana, ¿no? Pues cada 2 lunes o cada 2 viernes tenéis que entregar una parte de ese trabajo, ¿no? Una parte de los textos o de lo que se haya encargado. Y vamos interactuando en la medida en que tengáis dudas, ¿eh? En la medida que tengáis dudas.
vuestras prácticas terminan en mayo, ¿no? Me dijo el profesor Emilio Luque, así que ya es cuestión de que os repartáis, que una persona, que uno de vosotros le va a dedicar, yo qué sé, la Semana Santa al completo, pues que nos lo avise para que os enviemos más material y ahí avanzáis en el tiempo, ¿eh? Eso a vuestro criterio. No sé si tenéis más trabajo ahora o más adelante. Me refiero a cosas del máster o al revés. Yo he supuesto que tendréis más trabajo al final, que tendréis que entregar trabajos, el TFM y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, si queréis avanzar, eh, el material me lo pedís a mí. O yo estaré en contacto con Leire y yo trabajamos conjunta, entonces vamos a hacer una estimación, un plan de trabajo y si veis que vais avanzando y que os quedáis sin material, nos lo pedís con un poquito de tiempo para que os enviemos la siguiente entrega. ¿Vale? ¿Sí? Sí, Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues nada, esto es un poco yo creo que como sesión de hoy ya tenéis una primera impresión, un poco quizás somos conscientes de que quizás es algo extraño a lo que estáis acostumbrados o lo que sea, pero voy a poneros el enlace a la base de datos, o sea, Sí. para que, no sé si lo Si tienes quieres a lo pongo mano yo tú, que lo tengo Leire, aquí a sí. mano. Vale, Sí, sí. perfecto, perfecto. Para que también podáis curiosear, digamos, y ver. Entonces, si os parece, con vuestro correo os damos de alta en usuario de la base de datos. El único dato que necesitamos es un usuario y un correo, ¿no, Leire? Para darlos de alta. Sí, sí, sí. Bueno, el usuario, sí, sí, solamente el correo electrónico, no necesitamos más. Vale, perfecto. Entonces los correos que tengo vuestros sirven, ¿verdad? Para eso. Quiero decir que son correos que miráis habitualmente, ¿no? Y que van bien, perfecto. Y, y en la medida en que empecéis a tocar y demás, pues os surgirán las dudas, es normal, ¿no? Em, a través de Google Drive, si manejáis Google Drive, vamos a crear un documento donde poner dudas. Por ejemplo, las dudas de las etiquetas. Pues como en Google Drive se puede escribir simultáneamente, ahí podemos ir poniendo las dudas que vosotros tengáis y os la vamos resolviendo sobre la marcha, ¿eh? Si algo es delicado, pues ya os diremos, no os preocupéis, de esto nos encargamos nosotros, ¿eh? ¿Y Google Drive está bien para subiros también los documentos? Sí, bueno, si son Word y no pesa mucho, lo enviamos por correo y si fuera un archivo más pesado, compartiríamos una carpeta de Google Drive, ¿eh? ¿Vale? Perfecto. Muy bien, pues nada, por nuestra parte, ¿no usas Google Drive? ¿Qué tipo de nube utilizas? Em, pero Dropbox, ¿tienes un correo Drive, de Gmail, no, Adrián? Tu correo era... Pues entonces con el mismo cuenta de correo de Gmail tienes acceso a Google Drive. No, no hay problema. O sea, utilizas la misma y tu mismo usuario. No hay problema, ¿eh? Sé que también se puede usar con un correo distinto a Gmail, pero con Gmail funciona mejor. Así que sin problema. Simplemente para compartir y ya lo que esté ahí, imagínate que van imágenes y eso es más pesado. Ya desde ahí tú te lo descargas a tu computadora y listo, sin problema. Sí, lo vi que lo tienes activado, pero pero no, no, no está sigue sin, funcionando. Sí, nada, no qué se te va. escucha. Nada, lo siento, no te preocupes.
Bueno, luego, en función, vosotros tenéis clases por la tarde, ¿verdad? Del máster. En algún momento quedáis conmigo también para resolver dudas y todo esto. O sea, cuando acumuléis un volumen de dudas y queráis, si no hay necesidad, en cuanto a tutoría de práctica y a sesiones conmigo, tendríamos una mitad de las prácticas, quizás a la vuelta de Semana Santa o antes si lo necesitáis, y una final de práctica. Pero que en cualquier momento que os sintáis perdidos y demás, no lleguéis a ese punto, sino que contactáis conmigo. Si es algo que yo pueda resolver, resuelvo. Si no, os pongo en contacto con Leire, ¿eh? Ella es más experta en los entresijos de la base de datos que yo, ¿eh? Muy bien. Sí, por correo, ¿eh? Correo electrónico. En el correo en el que os daba el enlace está también el correo de la profesora Leire para, para por si tenéis que hacer alguna consulta, y está el mío, así que nada. Aparte yo os diré, bueno, yo estoy por las mañanas en la facultad, en algún momento estoy todos los días menos hoy, menos los jueves. Entonces también si en algún momento vais por la mañana, queréis que nos veamos, etcétera, a vuestra disposición. La idea es que os concentréis, efectivamente, que empecéis ya cuanto antes, viendo, ahora dentro de un ratito, tardará un poquito en que yo pueda daros el enlace a esta sesión, pero os lo enviaré por correo porque tarda un poquito en procesarlo la aplicación, ¿no? Blackboard. En cuanto que tenga ya el enlace, os lo envío. Y os vamos a enviar también otro vídeo, ¿verdad, Leire? El otro vídeo que está disponible les puede servir. Otro vídeo que tenemos de otra explicación para que lo podáis ir viendo. Y lo ideal es que vosotros pongáis un tiempo de trabajo a la semana. No os digo horas, porque cada uno en función de vuestros horarios lo decide. Y la recomendación es que sea un tiempo habitual. Es decir, que no dejéis pasar días sin tocar esto, porque las cosas se olvidan, ¿verdad, Leire? Al menos a mí me pasa, que la cosa más tonta y más habitual, como lo dejes una semana, se te olvida, ¿eh? Entonces eso ya, organizaros, eso es, como queráis, pero bueno, así podéis decir, pues 1 hora al día o no, o 2 días a la semana le voy a dedicar más tiempo, pero que no dejéis pasar una semana sin tocar esto, ¿no? Si no, luego parece que no has visto en la vida el trabajo hecho, ¿no? Yo tengo que ir cortando. Creo que está escribiendo Adrián. Dime. Tengo que ir cortando. Sí, Leire. Sí, muchísimas gracias. Nada. En el vídeo hay una guía de cómo hacer todo el proceso, Adrián. Fenomenal, sí. Vale. Exacto, sí. ¿Eh? El vídeo, digamos, es más concreto, más específico del proceso. Exacto. Muy bien, pues en unos 15 minutos envío el enlace a os enviamos el enlace al vídeo y el plan de trabajo con los textos, ¿de acuerdo? Pues Ok. nada, hasta luego. Bye. Un placer. Gracias. Bye. Hasta luego. Eva, tú y yo hablamos, te voy Sí. a pasar los documentos, hablamos a última hora de la mañana o primera hora de la tarde. Sí, yo estoy y clase y... Nada, yo estoy hoy trabajando en casa, entonces en el momento que tú quieras me pones un WhatsApp y hablamos por teléfono o si quieres que nos conectemos por aquí, nos conectamos, ¿eh? Vale. En cuanto me libere, al mediodía en algún momento te llamo. ¿Vale? Muy bien, Leire, hasta luego. Muchas gracias.